Bienvenidos. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar, quiero pedirles un favor. Según las estadísticas, el 50% de las personas que están viendo este video aún no están suscritas al canal. Te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Ahora sí, apaga las luces y prepárate. Comencemos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve con sus propios ojos y que después, cuando las cuentas, la gente te mira como si estuvieras loco. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que me pasó. Y aunque han pasado los años, todavía no puedo dormir tranquilo. Todavía reviso las ventanas antes de acostarme. Todavía siento ese frío en la espalda cuando cae la noche. Porque hay cosas que una vez que las ves, ya no te sueltan nunca. Me llamo Roberto y soy de un pueblo pequeño en Veracruz, de esos donde todos se conocen y donde las historias viejas pasan de boca en boca. Siempre había escuchado hablar de brujas, de aparecidos, de cosas que pasan en la oscuridad. Pero yo nunca les había puesto mucha atención. Pensaba que eran cuentos de viejos para asustar a los niños, hasta que me pasó a mí. Todo comenzó un martes como cualquier otro. Yo trabajaba en el campo sembrando maíz y frijol en unas tierras que quedaban como a 2 horas caminando del pueblo. El trabajo era duro, desde que salía el sol hasta que empezaba a oscurecer. Ese día había estado especialmente pesado. El calor era insoportable y mis manos estaban llenas de ampollas de tanto usar la pala y el machete. Cuando vi que el sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros, recogí mis cosas y empecé el camino de regreso. Debían ser como las 7 de la tarde. El cielo todavía tenía algo de luz, pero ya se veían las primeras estrellas. El camino era de terracería, lleno de piedras y rodeado de árboles a los lados. Yo lo conocía bien, porque lo hacía todos los días. Pero ese día, algo se sentía diferente. Había un silencio extraño. Normalmente se escuchaban los grillos, los pájaros acomodándose para dormir, algún perro ladrando a lo lejos. Pero ese día no se oía nada. Era como si todo se hubiera detenido, como si hasta el viento tuviera miedo de soplar. Yo seguía caminando, tratando de no pensar en nada raro, cuando escuché un ruido detrás de mí. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y volteé, pero no vi nada. Solo el camino vacío, y los árboles moviéndose apenas con la brisa. Pensé que sería algún animal y seguí adelante, pero ahora caminaba más rápido. El ruido volvió a sonar, esta vez más cerca, y junto con ese ruido escuché algo que me heló la sangre. Era como una respiración pesada, como si alguien o algo estuviera haciendo un esfuerzo enorme solo por moverse. Me volví a detener, y esta vez grité: «¿Quién anda ahí?». Nadie contestó, pero el ruido siguió. Y entonces la vi. Al principio pensé que era un árbol o una sombra extraña. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la poca luz que quedaba, me di cuenta de que era una mujer. O algo que tenía forma de mujer. Estaba parada en medio del camino, como a unos 20 metros detrás de mí. No se movía, solo estaba ahí mirándome. Aunque estaba oscureciendo, podía ver que algo en ella no estaba bien. Su cuerpo estaba todo encorvado como si tuviera la espalda rota. Su cabello era largo y despeinado. Le caía por la cara de una manera que no dejaba verle los ojos. Y su ropa, si es que se le podía llamar ropa, eran trapos viejos y sucios que le colgaban del cuerpo. Me quedé paralizado. No podía mover ni un pie. Sentía como si el suelo me estuviera jalando hacia abajo. La figura seguía ahí, completamente quieta, pero yo podía sentir que me estaba viendo, que me estaba estudiando. Entonces de repente dio un paso hacia adelante, y ese paso no fue normal. Fue como si se arrastrara, como si sus piernas no funcionaran bien. Y con ese paso, volvió a hacer ese ruido de respiración pesada que había escuchado antes. Eso fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara. Di la vuelta y empecé a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Mis pies se enterraban en la tierra suelta del camino. Tropezaba con las piedras, pero no me importaba. Solo quería llegar a mi casa. Solo quería estar a salvo. Mientras corría,
Podía escuchar ese sonido de arrastre detrás de mí. Se estaba acercando. No sé cómo, porque yo estaba corriendo con todas mis fuerzas. Pero esa cosa se estaba acercando. Y junto con el arrastre, ahora escuchaba otra cosa. Una especie de susurro, como si estuviera diciendo algo pero no podía entender las palabras. El pueblo estaba todavía lejos. Yo vivía en una casa a las orillas, así que tenía que pasar por todo el camino oscuro antes de llegar a las primeras casas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Las piernas me ardían, pero no podía parar. No me atrevía a voltear. Después de lo que pareció una eternidad, vi las primeras luces del pueblo. Nunca había sentido tanto alivio en mi vida. Corrí aún más rápido, y cuando por fin llegué a mi casa, saqué la llave con las manos temblando. Abrí la puerta de un jalón, entré y la cerré de un golpe. Puse el cerrojo, la tranca de madera, y hasta arrimé una silla contra la puerta. Me quedé ahí parado, tratando de recuperar el aliento, escuchando. Al principio no se oía nada más que mi respiración agitada. Pensé que tal vez ya había pasado todo, que tal vez lo había dejado atrás, pero entonces escuché sus pasos afuera, ese mismo sonido de arrastre, pero ahora estaba justo del otro lado de la puerta. Se detuvo frente a mi casa. Yo me alejé de la puerta despacio, sin hacer ruido, aunque estoy seguro de que esa cosa sabía que yo estaba adentro. Fui hasta la ventana y con mucho cuidado moví apenas la cortina para ver afuera, y ahí estaba, parada enfrente de mi casa, en medio de la calle oscura. Ahora podía verla un poco mejor porque había un poste de luz cerca, y lo que vi hizo que se me revolviera el estómago. Su cara era lo peor. Estaba llena de arrugas profundas como surcos en la tierra. Su piel era gris, del color de la ceniza, y sus ojos, cuando por fin pude verlos entre su cabello sucio, eran completamente negros. No tenían blanco ni nada, solo ese negro profundo que parecía tragarse la luz. Y me estaba mirando directamente. Aunque yo estaba escondido detrás de la cortina, ella sabía exactamente dónde estaba yo. Solté la cortina y me alejé de la ventana. Apagué todas las luces de la casa y me fui a sentar en una esquina de la sala, abrazando mis rodillas, tratando de no hacer ningún ruido. Pasaron varios minutos en silencio. Yo pensaba que tal vez se había ido, pero entonces empezaron los golpes. Primero fue un golpe suave en la puerta, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Después otro golpe, y otro, cada vez un poco más fuerte. Yo me tapé los oídos, pero podía escucharlos igual. Los golpes seguían y seguían, en un ritmo constante que me estaba volviendo loco, y entre los golpes escuchaba esa voz susurrando. Ahora podía entender algunas palabras. «Abre, déjame entrar, abre». Su voz era horrible. Era como el sonido de algo viejo y podrido, como algo que no debería estar hablando. Los golpes continuaron toda la noche. A veces se detenían por unos minutos y yo pensaba que por fin se había ido, pero entonces volvían a empezar. Golpes en la puerta, golpes en las ventanas, ese arrastrar alrededor de la casa como si estuviera buscando alguna forma de entrar. Y siempre esa voz susurrando cosas que no quería escuchar. Yo no me moví de esa esquina en toda la noche. No comí, no tomé agua, apenas respiraba. Tenía tanto miedo que sentía que en cualquier momento me iba a dar algo en el corazón. Rezaba todas las oraciones que me sabía, una y otra vez, pero los golpes no paraban. Cuando por fin empezó a amanecer y entró la primera luz por las ventanas, los golpes se detuvieron. Me levanté despacio, con todo el cuerpo adolorido de estar sentado en esa posición toda la noche, y me acerqué a la ventana. Moví la cortina con cuidado. La calle estaba vacía. No había nadie. Solo el pueblo despertando como cualquier otro día. Los pájaros cantaban. Se escuchaban los gallos a lo lejos. Todo parecía normal. Pero yo sabía lo que había pasado. Yo sabía que eso no había sido una pesadilla. No fui a trabajar ese día. No podía. Me quedé en la casa, pero no podía estar tranquilo. Caminaba de un lado a otro, mirando por las ventanas, revisando que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, el corazón se me aceleraba.
Sabía que tenía que hacer algo. Esa cosa sabía dónde vivía, y estaba seguro de que iba a volver. Por la tarde, cuando ya no aguanté más el miedo, salí de mi casa y fui al otro lado del pueblo. Ahí vivía don Eliseo, un señor muy viejo que todos decían que sabía de estas cosas, que sabía de brujerías y de cómo protegerse de lo malo. Yo nunca había creído mucho en eso, pero después de lo que había vivido, estaba dispuesto a intentar lo que fuera. Toqué la puerta de su casa y él abrió. Era un hombre pequeño y arrugado, pero sus ojos eran claros y me miraron como si pudiera ver a través de mí. Antes de que yo dijera algo, él habló. «Te siguió algo anoche, ¿verdad?» Yo me quedé con la boca abierta. ¿Cómo podía saberlo? «Entra, muchacho, entra. Y cuéntame todo». Pasé a su casa y le conté todo lo que me había pasado. Él escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, como si ya hubiera escuchado historias como la mía antes. Cuando terminé, se quedó callado un momento mirando al piso. «Lo que viste es una bruja, Roberto. Una de las viejas, de las que ya llevan muchos años vagando por estos lugares. No sé por qué te escogió a ti, pero ahora te tiene marcado. Va a volver esta noche, y cada noche después de esa, hasta que logre lo que quiere». «¿Y qué quiere?», le pregunté con la voz temblando. «Tu alma, muchacho, tu energía. Quiere entrar a tu casa y tomarte. Por eso golpea las puertas y las ventanas, pero mientras no la dejes entrar, no puede hacerte nada. Esa es la regla. Ellas no pueden entrar a menos que tú les abras». «Pero yo nunca le voy a abrir», dije yo. «No es tan simple. Ellas saben cómo cansar a la gente, cómo hacer que uno se vuelva loco con el miedo. He visto a hombres que después de varias noches sin dormir, de escuchar los golpes y los susurros, terminan abriendo la puerta sin darse cuenta, como si estuvieran sonámbulos. O peor, terminan saliendo de sus casas y entonces ya no hay nada que los proteja». Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. «¿Qué puedo hacer?», le supliqué. Don Eliseo se levantó y fue a una habitación del fondo de su casa. Regresó con una bolsa de tela vieja. La abrió y sacó unas hierbas secas. Olían muy fuerte, como a tierra mojada mezclada con algo dulce y amargo al mismo tiempo. «Estas son hierbas de protección: ruda, romero, albahaca santa y otras que yo mismo recojo y preparo. Vas a poner un puñado en cada ventana de tu casa y otro en la entrada de tu puerta. También vas a llevar esto contigo siempre». Me dio una bolsita pequeña llena de las mismas hierbas. «No te la quites ni para dormir». «¿Y eso va a hacer que se vaya?», pregunté. Él negó con la cabeza lentamente. «No va a hacer que se vaya, pero va a debilitar su poder. Va a hacer que no pueda acercarse tanto, y con el tiempo, tal vez se canse y busque a alguien más. Pero tienes que ser fuerte, Roberto. Pase lo que pase esta noche, no abras la puerta. No salgas. No importa lo que escuches o lo que veas, ¿me entiendes?». Yo asentí, aunque sentía que las piernas me temblaban. «Sí, don Eliseo, muchas gracias». «Ve con Dios, muchacho, y ten fe». Regresé a mi casa antes de que oscureciera. Hice exactamente lo que don Eliseo me había dicho. Puse las hierbas en todas las ventanas y en la puerta. La casa se llenó de ese olor fuerte y extraño, pero a mí me hacía sentir un poco más seguro. Me colgué la bolsita en el cuello y me preparé para lo que viniera. Cuando cayó la noche cerré todo de nuevo. Puse la tranca en la puerta, arrimé muebles contra las ventanas. Me senté en la sala con todas las luces prendidas esperando. No tuve que esperar mucho. Como a las 9 de la noche la escuché. Ese sonido de arrastre que ya conocía muy bien. Se acercaba a mi casa, pero esta vez algo era diferente. Se detuvo antes de llegar a la puerta. Se quedó como a unos metros de distancia. Me asomé por la ventana y ahí estaba, parada en medio de la calle, mirando hacia mi casa. Pero no se acercaba. Era como si algo la detuviera. Veía que hacía intentos de avanzar, daba un paso, pero entonces se detenía, como si hubiera una pared invisible. Sus ojos negros brillaban en la oscuridad, y aunque no se acercaba podía sentir su odio, su rabia. Sabía que las hierbas estaban funcionando. Se quedó ahí parada toda la noche. No golpeó las puertas, no golpeó las ventanas. Solo estaba ahí, mirándome. Y eso era casi peor que los golpes, porque sabía que estaba esperando a que yo cometiera un error,
esperando a que me confiara y saliera, o que me olvidara de poner las hierbas alguna noche. Cuando amaneció, ella seguía ahí. Pero con la luz del sol empezó a retroceder lentamente. Se fue alejando, arrastrándose hacia el camino por donde había venido, sin dejar de mirarme, y luego desapareció entre los árboles. Eso fue hace muchos años ya. Y desde entonces, cada noche pongo las hierbas en mi casa. Cada noche reviso que todo esté cerrado. Y cada noche me quedo despierto hasta tarde, escuchando, esperando, porque aunque ya no la he vuelto a ver, sé que sigue ahí afuera. Sé que no se ha ido del todo. A veces, cuando camino por el pueblo de noche, siento que alguien me observa desde las sombras. A veces escucho ese arrastre a lo lejos, y entonces aprieto la bolsita de hierbas que todavía llevo colgada al cuello y camino más rápido. Don Eliseo murió hace 2 años. Ya no hay nadie en el pueblo que sepa preparar las hierbas como él lo hacía. Yo he tratado de aprender, de recordar qué hierbas usaba, pero no estoy seguro de estar haciéndolo bien, y eso me da miedo. Cada noche que pasa, siento que la protección se hace más débil. Y sé que ella lo siente también. Sé que está esperando el momento en que las hierbas ya no funcionen, el momento en que ya no pueda detenerla. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con palabras simples. Cosas que uno ve y que quedan grabadas en la mente para siempre, como cicatrices que no se borran. Mi abuela siempre decía que en los lugares donde hay agua, en los ríos y arroyos que cruzan por los montes, habitan seres que no son de este mundo. Decía que esos seres se alimentan de la oscuridad y del miedo, y que cuando eligen a alguien ya no hay nada que hacer. Yo nunca le creí. Pensaba que eran solo cuentos de viejos para asustar a los niños. Pero ahora sé que mi abuela tenía razón. Ahora sé que hay cosas peores que la muerte, y una de ellas es vivir sabiendo que perdiste a alguien de la manera más horrible posible. Me llamo Misael. Soy de un pueblo pequeño en el norte del país. Uno de esos lugares donde todos se conocen y donde las noticias corren rápido. Tenía 12 años cuando pasó todo esto. Mi hermano Andrés tenía 14. Éramos muy unidos, casi no nos separábamos. Él era el valiente, el que siempre me protegía cuando otros niños se burlaban de mí en la escuela. Yo lo admiraba más que a nadie en el mundo. Todo comenzó un sábado de agosto. Hacía mucho calor y mi mamá nos dio permiso para ir a pescar al río que quedaba como a 20 minutos caminando de nuestra casa. Era un río tranquilo, con agua clara, rodeado de árboles grandes y piedras donde nos gustaba sentarnos. Habíamos ido muchas veces antes, así que mamá no se preocupó. Nos preparó unos tacos de frijoles, nos dio 2 refrescos y nos dijo que regresáramos antes de que oscureciera. Salimos de la casa como a las 3 de la tarde. El sol pegaba fuerte y el camino estaba seco y polvoroso. Andrés llevaba las cañas de pescar y yo llevaba la cubeta y la comida. Íbamos platicando de todo, de la escuela, de los videojuegos que queríamos, de las cosas normales que platican 2 hermanos. El camino al río pasaba por unos terrenos baldíos llenos de hierbas altas y luego se metía entre los árboles. Siempre me gustaba esa parte del camino porque se sentía más fresco bajo la sombra. Llegamos al río y nos acomodamos en nuestro lugar favorito, unas piedras grandes y planas donde el agua hacía un remolino suave. Andrés preparó las cañas mientras yo sacaba los anzuelos y la carnada. El sonido del agua corriendo siempre me relajaba. Había pájaros cantando en los árboles y el aire olía a tierra mojada y a plantas. Todo era perfecto. Todo era normal. Estuvimos pescando como 2 horas. Andrés había pescado 3 mojarras pequeñas y yo solo había pescado 1. Nos burlábamos el uno del otro. Nos echábamos agua. Nos reíamos. Eran esos momentos que uno quisiera que duraran para siempre. Pero entonces, el ambiente cambió. Primero fue el silencio. Los pájaros dejaron de cantar de repente como si alguien hubiera apagado un radio. El viento se detuvo y el aire se sintió pesado, como cuando va a llover pero más espeso, más raro. Andrés también lo notó porque dejó de reírse y miró hacia los árboles con cara de preocupación. ¿Escuchaste eso?, me preguntó en voz baja. Yo no había escuchado nada, pero asentí porque su tono de voz me puso nervioso.
Nos quedamos quietos, escuchando, y entonces lo oímos. Era un sonido extraño, como un graznido pero más agudo, más largo. Venía de arriba, de las copas de los árboles. Alzamos la vista pero no vimos nada más que ramas y hojas. El sonido se repitió pero esta vez más cerca. Y luego escuchamos algo que me heló la sangre. Era como una risa de mujer pero ronca, rasposa, como si alguien estuviera lastimándose la garganta al hacerlo. La risa venía del mismo lugar que el graznido. «Vámonos», dijo Andrés y yo no discutí. Recogimos las cañas rápido, agarramos la cubeta con los pescados y empezamos a caminar de regreso. Pero apenas habíamos dado unos pasos cuando escuchamos un ruido fuerte detrás de nosotros, como si algo grande se hubiera movido entre los árboles. Volteamos al mismo tiempo y lo que vimos nos dejó paralizados. Entre las ramas de un árbol grande, como a 5 metros de altura, había algo que no debería existir. Era del tamaño de una persona, pero no era una persona. Tenía cuerpo de ave, todo cubierto de plumas negras y grisáceas que se veían sucias y maltratadas. Las patas eran largas y huesudas con garras enormes que se aferraban a la rama. Pero lo peor, lo que hizo que mi corazón casi se detuviera, era la cabeza. Tenía cabeza de mujer. Una cabeza humana con cabello negro largo y enredado que le caía sobre los hombros. La cara era de una mujer vieja, con la piel arrugada y manchada, los ojos hundidos y brillantes como los de un gato en la oscuridad. Nos miraba fijamente, sin parpadear, con la boca entreabierta mostrando dientes amarillentos y puntiagudos. La expresión de su cara no era humana. No había vida en esos ojos, solo hambre. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí parados, tal vez fueron segundos, pero parecieron horas. La criatura ladeó la cabeza, como hacen los pájaros cuando observan algo, y volvió a hacer ese sonido, esa risa horrible que sonaba como si algo se estuviera quebrando por dentro. «¡Corre!», gritó Andrés y corrimos. Dejamos caer todo, las cañas, la cubeta, la comida, todo. Solo corrimos. Escuchaba las pisadas de Andrés delante de mí y mi propia respiración agitada. Detrás de nosotros escuchábamos el sonido de alas, grandes alas batiendo el aire, y esa risa que nos perseguía. No me atrevía a voltear. Tenía tanto miedo que sentía que las piernas no me respondían bien, como si estuviera corriendo en un sueño. Salimos del bosque y seguimos corriendo por el camino polvoroso. El sol todavía estaba alto, pero ya no me parecía reconfortante. Sentía que algo nos seguía, que nos observaba. Andrés me gritaba que no parara, que siguiera corriendo. Y corrí hasta que me dolieron los pulmones y me ardieron las piernas. Llegamos a la casa sudando y sin aliento. Mamá estaba en la cocina y se asustó al vernos así. Nos preguntó qué había pasado, por qué habíamos regresado corriendo, dónde estaban las cañas. Andrés trató de explicarle. Le dijo que habíamos visto algo en el río. Algo horrible, una criatura con cuerpo de pájaro y cara de mujer. Le dijo que nos había seguido. Mamá nos miró como si estuviéramos locos. Dijo que seguramente habíamos visto un búho o un sopilote grande y que nuestras mentes nos habían jugado una mala pasada. Dijo que estábamos inventando cosas por haber visto alguna película de miedo. No nos creyó. Intentamos convencerla, pero mientras más hablábamos, más enojada se ponía. Al final nos dijo que dejáramos de decir tonterías y que nos fuéramos a bañar. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara, esos ojos brillantes mirándome. Andrés tampoco durmió. Compartíamos el cuarto y lo escuché moverse inquieto toda la noche. No hablamos mucho, pero sé que los dos estábamos pensando en lo mismo. El domingo pasó tranquilo. No salimos de la casa en todo el día. Mamá pensó que estábamos enfermos porque nunca nos quedábamos adentro cuando hacía buen clima. Pero nosotros solo queríamos estar seguros, lejos del río, lejos de ese lugar. Jugamos videojuegos, vimos televisión, hicimos cualquier cosa para mantener la mente ocupada. Pero conforme fue pasando el día y se acercaba la noche, el miedo regresó. Como a las 7 de la noche, mamá nos llamó para cenar. Comimos en silencio. Ella nos miraba extrañada, pero ya no preguntaba nada. Después de cenar nos dijo que nos fuéramos a dormir temprano porque al día siguiente teníamos escuela.
Andrés y yo nos miramos, pero no dijimos nada. Sabíamos que no queríamos estar afuera cuando oscureciera, pero como a las 9 de la noche, Andrés me dijo que tenía que sacar la basura porque era su turno. Era una de sus obligaciones de la semana. Le dije que la dejara para mañana, pero él dijo que mamá se iba a enojar. El bote de basura estaba en el patio de enfrente, junto a la puerta. No era lejos, pero había que salir de la casa. Voy contigo, le dije. No quería que saliera solo. Salimos juntos. La noche estaba oscura, sin luna. Las luces de la calle apenas iluminaban y nuestra casa quedaba casi al final de la cuadra, donde la luz no llegaba bien. Andrés llevaba la bolsa de basura y yo me quedé parado en la puerta, mirando hacia todos lados. El aire estaba quieto, demasiado quieto. No se oía nada, ni perros ladrando, ni carros pasando. Nada. Andrés estaba levantando la tapa del bote cuando de repente se quedó quieto. Lo miré y vi que estaba viendo hacia arriba, hacia el árbol grande que había a un lado de nuestra casa. Era un árbol viejo y enorme que daba sombra al techo. Seguí su mirada y sentí que el alma se me salía del cuerpo. Ahí estaba, la criatura, parada en una de las ramas gruesas del árbol mirando hacia nuestra casa, mirando hacia nosotros. Era igual que en el río. Ese cuerpo de ave con plumas oscuras y esa cara de mujer que brillaba levemente en la oscuridad. Pero ahora podía verla mejor y era peor de lo que recordaba. Las plumas estaban erizadas, las garras se clavaban en la madera de la rama, y esa cara horrible, nos observaba con una intensidad que me hacía sentir desnudo, expuesto. La criatura abrió la boca y soltó un sonido bajo, como un gemido que se convertía en risa. Movió las alas ligeramente y algunas plumas cayeron al suelo. No nos quitaba los ojos de encima. «¡Adentro ahora!», susurró Andrés y los dos corrimos hacia la puerta. Entramos a la casa y cerramos de un portazo. Mamá salió de su cuarto asustada por el ruido y nos preguntó qué pasaba. Andrés le gritó que la cosa del río estaba afuera, que estaba en el árbol, que nos había seguido hasta la casa. Yo temblaba tanto que apenas podía hablar, pero asentí con la cabeza, diciéndole a mamá que era verdad, que tenía que creernos. Pero mamá no nos creyó. Dijo que ya estaba cansada de nuestros juegos, que estábamos muy grandes para estar inventando historias de monstruos. Abrió la puerta y salió al patio. Nosotros la seguimos, gritándole que no saliera, que era peligroso. Ella miró hacia el árbol. No había nada. La criatura ya no estaba. Mamá nos miró con enojo y decepción. Dijo que ya era suficiente, que si seguíamos con esas tonterías nos iba a castigar. Nos ordenó ir a nuestro cuarto y no salir hasta el día siguiente. Tratamos de explicarle, pero no nos escuchó. Cerró la puerta con llave y nos fuimos al cuarto en silencio. Andrés y yo nos quedamos despiertos mucho tiempo esa noche. Mirábamos la ventana de nuestro cuarto, que daba hacia el árbol. Habíamos cerrado las cortinas, pero cada ruido nos ponía alerta. Andrés me dijo que tal vez deberíamos irnos a dormir a la sala, lejos de esa ventana, pero al final decidimos quedarnos. No queríamos que mamá pensara que estábamos locos. No sé a qué hora me quedé dormido. Estaba tan cansado por el miedo que eventualmente los ojos se me cerraron. Soñaba cosas confusas, imágenes del río, de la criatura, de sus ojos brillantes. Y entonces algo me despertó. Era un grito de Andrés. Abrí los ojos de golpe y vi que la cama de mi hermano estaba vacía. Las cobijas estaban tiradas en el suelo y la ventana estaba abierta. La cortina se movía con el viento. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Lo que vi esa noche me marcó para siempre. Afuera, en el patio, pude ver a Andrés. Estaba siendo arrastrado por el suelo. Pero no había nadie tirando de él. O al menos no veía a nadie. Andrés se agarraba de todo lo que podía, de las piedras, de las plantas. Pataleaba y gritaba. Pero algo invisible lo jalaba hacia el monte que quedaba detrás de nuestra casa. Gritaba mi nombre. Gritaba que le ayudara, que no dejara que se lo llevaran, y entonces la vi. La criatura apareció de entre las sombras caminando junto a Andrés con esas patas largas y huesudas. Tenía una de sus garras cerrada alrededor del tobillo de mi hermano,
arrastrándolo como si no pesara nada. Andrés trataba de golpearla, de soltarse, pero era inútil. La criatura lo miraba con esa cara horrible, con esa expresión vacía y hambrienta. Me quedé paralizado. No pude moverme, no pude gritar. Solo pude ver cómo la criatura arrastraba a mi hermano hacia la oscuridad del monte. Andrés seguía gritando, cada vez más lejos, cada vez más débil. Y entonces escuché esa risa de nuevo, esa risa horrible que se mezclaba con los gritos de mi hermano. Cuando finalmente pude reaccionar, corrí hacia la puerta de mi cuarto gritando por mamá. Ella despertó y vino corriendo. Le dije que Andrés se lo había llevado la criatura, que estaba en el monte, que teníamos que ir por él. Mamá corrió al cuarto y vio la ventana abierta y la cama vacía. Su cara cambió. Ya no era de enojo o incredulidad, era de terror puro. Llamó a la policía. Vinieron rápido. Organizaron una búsqueda esa misma noche. Trajeron perros, linternas, más gente del pueblo. Buscaron en el monte toda la noche y todo el día siguiente. Yo les dije lo que había visto, les describí a la criatura, les dije hacia dónde se lo había llevado. Algunos me miraban con lástima, otros con desconfianza. Pensaban que estaba en shock, que estaba inventando cosas porque no podía aceptar lo que había pasado. Nunca encontraron a Andrés. Buscaron durante semanas, revisaron cada cueva, cada barranca, cada rincón del monte. Los perros perdieron su rastro casi inmediatamente, como si hubiera desaparecido en el aire. No encontraron ni un pedazo de ropa, ni una huella, nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. La policía eventualmente dejó de buscar. Dijeron que tal vez se había escapado, que tal vez algo le había pasado y que el cuerpo estaba en algún lugar donde no habían buscado. Pero yo sé la verdad. Yo sé lo que vi. Yo sé que esa criatura se llevó a mi hermano y que nunca lo va a devolver. Han pasado años desde esa noche. Mamá nunca se recuperó. Dejó de sonreír, dejó de hablar mucho. Se la pasa mirando por la ventana como si esperara que Andrés regrese caminando por la calle. Nos tuvimos que mudar de esa casa porque mamá no soportaba estar ahí. Pero yo sé que no importa dónde vivamos. No puedo escapar de lo que pasó. Todavía tengo pesadillas. Sueño con esa noche, con los gritos de Andrés llamándome, pidiéndome ayuda. Sueño con esa cara, con esos ojos brillantes en la oscuridad. Y lo peor de todo es que a veces, cuando camino solo en la noche, cuando paso cerca de árboles grandes o cuando escucho el sonido del viento entre las ramas, siento que alguien me observa. Siento que ella todavía está ahí, esperando. Mi abuela tenía razón. Hay cosas en este mundo que no podemos entender, cosas que viven en la oscuridad y que se alimentan de nuestro miedo. Y cuando te eligen, cuando deciden que eres su siguiente presa, no hay nada que puedas hacer. Solo puedes esperar y rezar para que no sea tu turno.